A tener el gusto de poderles explicar, digamos brevemente, lo que es la historia de Guatemala, para que ustedes estén enterados cómo es la historia de mi país. Y para empezar por ello tendríamos que viajar a la época de lo que es la formación de la cultura maya y de los principales grupos de la civilización de Mesoamérica, como lo es la teotihuacana, la zapoteca y la maya, cuando se formaron los primeros asentamientos humanos. Y así fue creciendo lo que es realmente nuestra historia, pasando por diferentes etapas, hasta llegar a la época de la conquista, cuando Hernán Cortés declaró la existencia de unas ciudades ante el rey Carlos III de España, una de ellas pues Guatemala, la cual pues inició su conquista prácticamente en el año 1524, cuando Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado, al cual se le conoce también en la historia como el adelantado, para que él siguiera la conquista de Centroamérica. Siendo así, pues la orden que él traía no solo era de conquistar, sino que también establecer o fundar una ciudad hispánica, la cual pues lo logró en el valle llamado Ixinché, que era ocupado por un grupo étnico maya conocido eh, en la región, precisamente como el grupo Cachiquel. Este lugar se llama Ixinché, a lo cual pues Pedro de Alvarado le dio el nombre de Tecpan, Guatemala, pero lamentablemente pues una ciudad que fue destruida 3 años después de que se inició su construcción, lo que obligó a trasladarla a las faldas de un volcán llamado Volcán de Agua, donde realmente podríamos decir que se fundó la primera ciudad española, declarada en el año 1531. Una ciudad pues donde ya tuvimos un palacio de gobierno y la primera catedral de Guatemala, una ciudad que se desarrolló únicamente durante 10 años, ya que en el año 1541 el volcán de agua, como le llamaron los españoles, en un terremoto que hubo, rompió las paredes del cráter que había acumulado agua durante muchos años atrás y provocó una inundación que destruyó la ciudad, que posteriormente pues la trasladaron a donde hoy se encuentra lo que es conocida como la antigua Guatemala, cuyo nombre original es Santiago de Guatemala, donde realmente la cultura española llegó a su máximo auge, políticamente hablando, religiosamente hablando, económica y socialmente. Lugar donde se estableció lo que fue llamada la Capitanía General de Centroamérica, que digamos que gobernó desde la parte sur de México, lo que es Chiapas o Junusco, hasta Costa Rica, a lo largo de 231 años, lo cual pues decimos a lo largo de 231 años porque se inició precisamente lo que fue el movimiento de los criollos españoles nacidos en Guatemala, para lograr la independencia precisamente del virreinato de la Nueva España, el cual fue lograda precisamente en el año 1821, que posteriormente a ello, como ustedes saben, pues se formó la Federación Centroamericana, que pues trataba de mantener unidos los países de Centroamérica, pero luego vinieron los problemas, los enfrentamientos entre los criollos de la alta jerarquía y los criollos, digamos, de la baja jerarquía. Lo único que los de alta jerarquía pues definitivamente estaban, digamos, apoyados por el alto nivel, y los de la baja jerarquía, digamos, que eran apoyados por lo que era la iglesia, lo que fueron llamados los liberales, ya que los criollos de la alta jerarquía fueron los conocidos como los conservadores, lo cual pues hizo una lucha interna que llegó a una revolución del año 1871, donde se separaron precisamente la federación y empezaron los gobiernos. Pues en uno de estos tiempos también Guatemala se anexó a México, pero al separarse de México fue cuando vinieron precisamente lo que es hoy conocido como repúblicas de Centroamérica, donde en Guatemala pues ha pasado diferentes etapas de la historia, revoluciones como la revolución liberal, que trajo reformas a las leyes de Guatemala, digamos en las leyes económicas. Digamos que cuando fue el gobierno liberal empezó a tener conexiones con económicas
digamos, con los extranjeros, especialmente en el año 1901, cuando vino la United Fruit Company, a la cual pues se le dio la explotación de la zona platanera de Guatemala. Guatemala se convirtió en un país bananero, pero bajo el control de la conocida como UFCO, que era precisamente la United Fruit Company, como se conoce, lo cual pues llegó a obtener digamos, un cierto poder sobre Guatemala, ya que por sus intereses, pues ellos eran los que movían o controlaban, digamos, a los gobernantes, a quien poner, a quien quitar, precisamente por los intereses mismos. Luego vinieron los cambios en los gobiernos, pasando por, digamos, época revolucionaria, como el año 1944, cuando hubo una dictadura que duró, digamos, 12 años, que fue el poder de don Jorge Ubico, donde Guatemala, pues en ese tiempo, era un país estable, no tenía deudas con nadie, su economía estaba a cero con deudas, una economía muy estable, una ciudad bastante segura. Pero lamentablemente, pues también lo que es las dictaduras tienen cosas buenas, cosas malas, lo cual vino a hacer movimientos, digamos, de la población a modo de derrocar dichas dictaduras, lo cual pues una de ellas, que es la más famosa en la historia de Guatemala, 1944, cuando se derrocó la dictadura de don Jorge Ubico. Digo la dictadura porque él renunció mucho antes de la revolución del 20 de octubre de 1944, donde en ese momento se encontraba en el poder don Federico Ponce Baides. Luego vino, después de la revolución de 1944, pues también podrían saber ustedes que vino la guerra civil de Guatemala, que lamentablemente duró muchos años, aproximadamente 30 años, donde hubo pues una lucha del pueblo en contra del gobierno, ya que también lo que eran las razas mayas, las descendencias mayas, pues eran, digamos, un poco discriminados en ese tiempo, y vinieron las luchas donde pedían tierras, donde pedían también tener todas las facilidades de un guatemalteco y darle participación en la vida política del país, lo cual pues al recrudecer la guerra civil, donde pasaron muchos gobiernos, como por ejemplo la época, digamos, de la toma de la Embajada de España, que pues el gobierno era militar, y en ese tiempo, en esas fechas, lo que era pues el ministro de la Defensa de Guatemala era pues don Efraín Ríos Montt, como se sabe en la historia, es conocido como el hombre que provocó el mayor genocidio en Guatemala, lo cual pues llevó a tener una cantidad de personas, digamos, que murieron en esta guerra, la mayoría pues de la descendencia de la cultura maya, pues que lamentablemente ellos eran los que más sufrían de la época. Al recrudecer esto, por la inseguridad que tenía el país, vinieron los movimientos de paz, siendo uno de los promotores el presidente de Costa Rica, el cual fue declarado también como ganador del premio Nobel, al igual que doña Rigoberta Menchú, la mujer maya que luchó precisamente por obtener, luchar, mejor dicho, con las necesidades de su pueblo, logrando pues así muchas cosas, por lo cual la llevó a tener el Premio Nobel de la Paz, de Guatemala. Don Oscar Arias, que fue el presidente de Costa Rica, fue el que inició precisamente los movimientos de paz, los cuales iniciaron en la parte sur de México, en Chiapas precisamente, donde él logró pues lograr digamos, una junta entre el gobierno y pues en ese momento se conocían como la guerrilla, el cual pues llevó un proceso que terminó en el año 1996, cuando el presidente Álvaro Arzú pues firmó la paz, que fueron llamados los tratados de Esquipulas, ya que esto se firmó precisamente en lo que es conocido como la tierra sagrada de Guatemala, llamado precisamente Esquipulas. Ahí pues llegaron a muchos acuerdos donde el gobierno pues se comprometió, más que todo, a darle esa oportunidad a las razas mayas de la participación de la vida social de nuestro país, lo cual ha hecho pues que Guatemala, después de la firma de la paz, haya avanzado bastante en lo que es
el modernismo, en lo que es, digamos, tratados económicos con otros países, a lo cual pues Guatemala ha ido evolucionando poco a poco. Esto es algo en general, lo cual yo les puedo pues tratar de explicar de lo que es un poco de la historia de nuestro país, un país pues como se dice, multicultural, que se puede viajar a cualquier época de la historia de Guatemala. Para mí ha sido un placer haberles explicado esto y espero pues haya llenado un poco las expectativas de lo que ustedes traen de conocer mi país y espero les haya gustado.